Orar, vamos a darle gracias a Dios. El que quiera puede cerrar sus ojos, el que quiera puede hablar con el Señor y puede pedirle lo que esté en tu corazón. Es un momento que nosotros nos disponemos para darle gracias a Dios, para estar buscando de su palabra, para oír lo que su palabra tiene para decirnos hoy. Señor, tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te pedimos en esta hora tu perdón, Señor, por todas esas cosas que consciente o inconscientemente podamos haber hecho. Pero queremos presentarnos delante de ti. No queremos que nada estorbe, Señor, lo que tú quieres hablarnos, que nada impida, Señor mío, toda distracción, toda preocupación, todo lo que pueda haber en el entorno, Señor mío, que se sujete en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú, que hables a nuestra vida, que redargullas, que exhortes, que corrijas, que disciplines, que hagas en cada uno de nosotros lo que es necesario, Padre. En el nombre de Jesús sabemos que urge que nuestra vida, Señor mío, avance, camine, que crezcamos, Señor mío, en tus cosas, en tu palabra, y que nos ocupemos de tus asuntos más y más, así como Jesús le decía a sus padres: en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Padre, gracias por este sábado, gracias por todas las cosas. Toma el control, guárdanos y líbranos de todo lo que quiera venir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que no sea de parte de ti. En el nombre de Jesucristo bendigo a cada persona, a cada familia, cada hogar. Amén y amén. Muy bien, le damos la bienvenida entonces a Álvaro, a Carmen, y tema Cecilia, la estoy viendo acá. Les damos la bienvenida a Cecilia, que bueno, aún no nos conocemos, pero eres bienvenida, Cecilia, a compartir con nosotros de la palabra del Señor. Oscar, ¿cómo estás? Dios te bendiga también, bienvenidos. Bueno, luego de orar, de presentarnos delante del Señor y pedirle a Dios que obre en nosotros para que podamos recibir su mensaje, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39. Luego vamos a compartir otros 2 versículos más y vamos a citar algunos otros, pero vamos a ir parte por parte. Cuando oraba al Señor, pidiéndole palabra, dirección, que Él fuera quien hablara a mi vida, a mi corazón, que lo que yo tuviera que compartir, quería que viniera de su corazón al mío para ser entregado al de ustedes. Y en ese momento que oraba, es hermoso como a veces el Espíritu Santo nos lleva a ese punto de quebranto, en el cual nos ministra, en el cual somos libres de cargas, de aflicciones, de ansiedades, y Él empieza a tomar el control en nosotros. Y cuando le pedía: Señor, ¿qué quieres que comparta? Guíame. En ese momento me trajo cuando Jesús se apartaba para orar. Entonces busqué en la palabra y justo es aquí en Marcos capítulo 1 del 35 al 39 que dice lo siguiente. Tiene como título: Jesús recorre Galilea predicando. ¿Sí? Y dice así: levantándose, a ver un momentito, si está bien esto, que después no, ahí está. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Amén. Entonces vamos entendiendo que Jesús oraba, que se apartaba,
muy de mañana, aún siendo oscuro, está hablando de la madrugada, antes del alba, ¿sí? Salió y se fue a un lugar desierto, un lugar aislado, un lugar solo, un lugar donde no hubiera multitudes. Y el que sea en la mañana me hacía entender el Señor que tantas cosas, mira, a mí me gusta levantarme temprano, me levanto siempre para ir a trabajar, pero el sábado, que es el día que ya uno lo aparta para la prédica, para la palabra, para buscar de la presencia del Señor, en ayuno, en oración. Este sábado no me levanté temprano y me fue carga. Y cuando buscaba, entendía que se me estaba haciendo más difícil que otras veces. Y cuando el Señor me empezó a ministrar, como te decía, en ese momento que me llevó a esta palabra, entendí algo, que es que Jesús lo hacía en la madrugada. O sea que ese hábito que yo tengo y que quizás muchos de nosotros tenemos de buscarle a las tempranas horas antes de comenzar el día, tiene mucho significado. El día trae sus propias distracciones. El día trae las ocupaciones. Yo te digo que desde la hora en que me levanté, que fueron aproximadamente las 8:30, hasta la hora que pude ponerme, eran constantes interrupciones, un mensaje, un llamado, una cosa que hacer, que las cosas de la casa también, ¿verdad? Pero bueno, esas que uno de repente no tiene previstas, pero que te empiezan a surgir, que te empiezan a distraer. Entonces entendía qué importante es que a la luz de la palabra nosotros tengamos la enseñanza y la instrucción de cómo debemos presentarnos, de cómo debemos buscar de Dios. Jesús oraba y Él lo hacía de esta manera. Jesús se apartaba. Nosotros nos necesitamos oír. Dice que Él iba a predicar y Él hacía esto previo a predicar. Nosotros necesitamos la guía y la dirección de Dios, así como Jesús también la buscaba. Y te decía, nosotros necesitamos oír su voz, que nuestro corazón se acalle, que nuestra mente y nuestros pensamientos estén acallados para poder oír su voz. ¿Por qué? Porque necesitamos esa guía y esa dirección de Dios. Hay, aparte de todo el mover en lo cotidiano, en un día normal de nuestra vida, en el mundo espiritual, dice la palabra de Dios, que tenemos lucha, pero también tenemos en lo natural lucha nosotros con nuestra carne. Entonces, si Jesús oraba, siendo quien era, para buscar de la presencia de su Padre, para buscar de la dirección de su Padre, para prepararse para luego compartir la palabra, como dice acá, que iba y predicaba en las sinagogas y todo lo que sabemos que Jesús iba haciendo en su andar. ¿Cuánto más nosotros? Y dice la palabra de Dios, ahora sí, vayamos a Efesios 6, que nosotros tenemos luchas, o sea, tenemos oposición. Jesús conocía y sabía de la oposición que había en el mundo espiritual, la misma que tenemos tú y yo. Y también podemos verlo en varios versículos que Jesús habla de la resistencia, de la oposición de nuestra carne. Entonces vamos a leer 2 versículos que nos van a ayudar a comprender, a fortalecernos, a entender y a poder tomar autoridad de que cada vez que vos y yo queramos orar, vamos a tener que batallar con 2 cosas, por llamar globalmente. Vamos a leer la palabra ahí en Efesios 6. La primera, en Efesios 6:10, habla de la armadura de Dios, habla de que nosotros debemos fortalecernos, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí creo que está diciendo que tenemos una acechanza, que el enemigo que tenemos, que no es un enemigo que debamos subestimar, debemos estar, ¿qué?
Dice acá, estar preparados, firmes. Habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios es la palabra, es todo lo que nos equipa para enfrentar. Entonces yo necesito ese momento, como así buscaba Jesús, para apartándome en un momento del día en que yo pueda tener el sosiego de las distracciones no estén, y que mi corazón esté dispuesto y mi mente a poder oír su voz. Pero como te decía, tenemos acechanzas. Y la primera de la que te voy a hablar es de la que cita acá en Efesios 6, ahora 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vos y yo no podemos comenzar un día, avanzar durante un día sin haber estado buscando, apartados de la presencia de Dios, sin estar en esa oración. Hablamos mucho de orar y por esto me inquietaba el Señor en esto que hoy estamos compartiendo. Te pido que me sigas, que no te distraigas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos el día corriendo y esto queda como algo muy ligero o como algo en segundo plano o como algo que pasa de largo. Y nosotros tenemos que entender, como aquí lo está diciendo la palabra, que no tenemos lucha contra carnes ni sangre, dice, sino contra principados, contra potestades. Hoy el mundo espiritual de las tinieblas no es algo desordenado y así nomás. Eso es una organización, es un orden jerárquico, es algo que nosotros quizás no hemos entrado espiritualmente en ese clamor, en ese que el Señor nos haga entender y nos revele que debemos estar batallando contra qué cosas que se estén manifestando en nuestra vida. Y muchas veces estamos batallando para resistir en vez de batallar para conquistar. En vez de batallar para conquistar lo que el enemigo tiene, que son las almas. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo que en Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores. Tienen autoridad, pero mayor es el que está en nosotros. Amén. Mayor, el que ha vencido es el que está en nosotros, que es Jesús. Entonces, no tenemos que ser responsables, tener esa constancia que no es lo más común en nosotros. Cuando vos y yo entendemos que tenemos esa resistencia en el mundo espiritual, vamos comprendiendo que debemos posicionarnos de otra manera ante las adversidades y las resistencias y en oración. Y te decía que hay otra batalla que también nosotros peleamos, que habla Gálatas 5:17. Seguime, si podés, en Gálatas 5:17, y si no, toma nota, ¿sí? Y escuchemos lo que dice. Gálatas 5:17. Para que se me fue acá. Te voy a leer desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu, dice la palabra de Dios, pero Espíritu con mayúscula. Cuando habla con mayúscula, Espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Andad en el Espíritu. O sea, caminá, viví en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estás bajo la ley, dice la palabra de Dios. Entonces vamos entendiendo que hay un mundo natural y un mundo espiritual con el cual nosotros tenemos batalla. Hay oposición, se oponen y se interponen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser constantes y perseverantes en la oración. No tenemos lucha contra carne ni sangre, decía allí, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes y potestades y gobernadores, todo eso que leímos. Y acá estamos diciendo que la carne se opone al espíritu. Hay una parte nuestra, está el mundo espiritual, pero hay una parte natural, la carne nuestra, que no se agrada muchas veces. Tenés sueño, tenés pereza, estás cansado, la ansiedad, el desánimo. Son todas oposiciones a que vos y yo nos presentemos y vayamos y oremos a Dios. Y sin embargo, ese lugar de oración, ese momento de oración, es el refugio perfecto, es el lugar perfecto donde nosotros podemos derramar todo eso que puede estar afectando o afligiendo nuestra vida. Y entendía, con ese estado que yo te decía de que no estuve a tempranas horas en búsqueda del Señor, sino que fue más tarde, entendía que me generaba cierta carga. Pero vino un versículo que está a ver si lo tengo acá anotado, en Juan 6:37, que dice así. Y con ese versículo realmente entendía cómo el Espíritu Santo nos va guiando cuando nosotros nos disponemos. Entonces, en el momento que vos te disponés, te van a surgir muchísimas cosas. A mí me pasó. 2 horas y media después pude realmente ponerme en oración y en la búsqueda y encontrar esa llenura, esa dirección, ese quebranto que sabemos que el Señor está con nosotros ministrándonos por las distracciones. Pero dice acá la palabra de Dios en Juan 6:37. A ver, acá. Jesús dijo esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando vino este versículo a mi mente, entendía lo importante que es, y es lo que también te quiero compartir, lo importante que es que conozcamos de la palabra de Dios. Porque en el momento que vos empieces a batallar con tu carne que no quiere las cosas del espíritu, o ese mundo espiritual que nos rodea, que va a alargarte pensamientos que no son de acuerdo o de rechazo, yo decía, y capaz que Dios no quiere escucharme, y capaz que ahora me cuesta y no puedo encontrar la palabra, y capaz que, y viene así, al que me viene yo no le echo fuera. Y esa palabra me fortaleció y me permitió empezar a posicionarme en la oración a mi Padre. Y era ministrada. Y entendía que es importante que el momento que nosotros apartemos para hablar con Dios sea un momento en el cual nosotros no tengamos distracciones, no tengamos otras ocupaciones que nos estén sacando o inquietando, que nuestro corazón esté acallado. Hace un tiempo el Señor me dio una adoración y realmente cuando la tenga bien compuesta musicalmente, se las voy a dar a conocer. Pero fue un clamor que salió de mí en un momento de esos en los cuales todos pasamos, en el que decía: Señor, necesito oír tu voz, acalla mi corazón. Acalla hoy mi voz. Y muchas veces el ir a orar al Padre no significa que siempre tengamos que hablar, sino ir y presentarnos delante de Él. Pero ¿sabes qué entendía? Que es vital. Entonces, al que a mí viene yo no le echo fuera. Y no solamente eso, cuando voy a leer el versículo decía todo esto: todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí. Así que si vos y yo vamos a Él, somos dados por el Padre, por Dios, a Jesús. Y cuando vamos a Él, Él no nos echa fuera. No hay nada, ningún argumento en vos y en mí, que si nosotros nos disponemos a buscar al Señor, Él no nos oiga, Él no nos eche fuera, no nos va a echar fuera. Así lo dice su palabra. Entonces, debemos saber y conocer a quién es que nosotros estamos yendo. Y que a través de su palabra, por su palabra, que su palabra es espíritu y vida. ¿Sabías? ¿Te acordás que la palabra de Dios es espíritu y vida? En Juan 6:63 dice exactamente eso. El espíritu, y habla del espíritu con minúsculas, o sea, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tu espíritu es el que te da vida. Alineado, lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero es el espíritu el que nos da vida. La carne dice para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, en Juan 6:63, son espíritu y son vida. Amén, Señor. Las palabras que Jesús nos ha hablado son espíritu y son vida. Dios es espíritu, que es vida. Vida que solamente Él nos puede dar. Vida aquí y vida eterna. Entonces, si vos y yo sabemos esto, que Él no nos va a echar fuera. A veces tenemos rutinas que no nos dan libertad. Y el Señor también nos enseña a movernos en libertad y a buscarles constantemente. Jesús oraba todo el día, estaba todo el día en comunión con el Padre. Y así nos llama también a nosotros a velar, a estar orando sin cesar, a velar. Pero si yo conozco que el que me dijo esto, que al que a Él va, no le eche afuera, conozco a Él, conozco a Dios tal como es. ¿Sabes cómo es Dios? ¿Sabes cuáles son los atributos morales de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Él es fiel. Ese es uno de los atributos morales de Dios. Y si Él es fiel, fiel a su palabra, fiel a lo que habló. Así que si Él es fiel a lo que habló, lo que me está diciendo acá es así. Y eso a mí me da confianza. ¿Sí? Me da confianza que, Él dijo esto, que no me va a echar fuera. Que todo lo que pida en su nombre, lo recibiré. Y no porque se me ocurra pedir lo que sea, sino porque voy a ir conociéndole más y más y mi corazón se va a parecer cada vez más y voy a conocer el corazón del Padre y voy a poder orar y pedir conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Y tú para la tuya. La fidelidad es un atributo de Dios. La bondad, Dios es bueno. Compartimos una adoración que si alguno no la vio, quizás Cecilia no la tiene porque no está ingresada en el canal de la iglesia, pero que es la bondad de Dios. Mi vida está en la bondad de Dios, es su bondad. Él es bueno, es misericordioso, decíamos, ¿sí? Es fiel, Él es omnisciente, omnipotente, es todopoderoso. Todas esas características, esos atributos de Dios a mí me van a permitir acercarme a Él sabiendo que puedo confiar, sea cual sea mi lucha con mi carne. Voy a ser más que vencedora, porque la carne se opone a las cosas del Espíritu, porque hay un mundo espiritual de las tinieblas que se opone con jerarquías, no es cualquier cosa. Un día hablaremos de eso. Hoy casi traigo, pero dije, no, vamos a ir por partes. A entender de que tenemos oposición y que tenemos batalla y que somos más que vencedores en Él.
empezamos entonces acercándonos a Él confiados, sabiendo que ese Padre, ese Dios misericordioso, también nos dice en su palabra: acercaos confiadamente al trono de la gracia. No somos merecedores, es por gracia. Su palabra dice que si pedimos algo, Él nos oye. Su palabra. Entonces lo importante es que yo conozca a ese Dios, reconozca quién es Él, reconozca cuál es mi condición de debilidad, de tantas cosas podríamos decir, pero reconocer quién es Él, reconocer quién soy yo, cómo somos nosotros, ¿sí? Pedirle perdón y su misericordia va a llevarnos de esa manera, en esa oración, a ir cerrando puertas, a pedir perdón, a reconocer, a reconciliarnos con Él, a cerrar puertas que podamos tener abiertas por falta de perdón, por heridas, porque cuando yo voy a Él, a su presencia, Él empieza a obrar en mí, a sanarme. Él nos empieza a hacer libres. Entonces yo voy cerrando puertas para que el enemigo no tenga autoridad y legalidad para obrar en mí. No venga a acusarnos, porque así opera ese mundo espiritual de las tinieblas, de gobernadores, de potestades. Opera a través de legalidades que nosotros le damos. Primero que nada, por no estar no ser constantes en ese tiempo de oración con Dios. Porque muchas veces la carne y el cansancio pueden más. El cansancio de la carne, ¿verdad? Entonces, al ir cerrando puertas, le quitamos legalidades y tenemos la libertad que Dios nos da a través del perdón, a través del arrepentimiento y del perdón. Hay un enemigo. Y a veces nos acostumbramos a hablar del enemigo, el enemigo. Pero yo tenía esta reflexión cuando estaba preparando todo esto. Si yo sé que hay un enemigo alrededor o afuera de mi casa, yo me acuesto a dormir tranquilo, sin tomar recaudo, medidas de seguridad. Me acuesto a dormir tranquilo. Sabes que a veces vamos quedando como anestesiados, como cauterizados y no somos conscientes de que hay todo un ejército obrando, queriendo operar y frenando, y que no puede hacerlo en la medida que vos y yo pongamos esas barreras, esas vallas, le cerremos puertas. El tomar recaudo es estar en esa comunión con Dios, que cuando voy a terminar el día le pueda dar gracias, le pueda ponerme a cuenta, y si no, a terminar el día, en el momento que vos ves que metiste la pata. Yo soy una que la veo venir y a veces puedo, pero a veces no puedo. Digo: Señor, perdóname, sé que no tendría que haberme manifestado así, sé que no tendría que esto, sé que no, pero no porque uno se acostumbre y bueno, tal, no. Sos consciente de que en algo pudiste evitarlo y no lo evitaste y lo presentás delante del Señor, y quizás no llegar a la noche, quizás al momento. Muchas veces conduciendo le digo: Padre, perdóname, me equivoqué. Muchas veces soy muy, a veces, de improntas, de contestar, y digo: Padre, no tendría que haber contestado así. Me equivoqué. Entonces vamos poniéndonos a cuenta. Pero cuando termina el día, cuando comenzamos el día, son puntos importantes para que vos y yo dejemos puertas cerradas, para que estemos a cuenta con el Señor. Yo no sé si se entiende lo que la palabra de Dios hoy nos está queriendo decir. Conocer quién es nuestro Padre, conocer a Jesús, la obra
redentora que se realizó en esa cruz a través de Jesús. ¿Sabes que entendía que Dios nos quiere llevar a aguas más profundas? Jesús decía, si me habéis visto a mí, habéis visto a mi Padre, que me conoce a mí, porque Él era la voz del Padre. Nos está queriendo llevar a aguas más profundas, te decía, porque en la orilla juegan los niños, pero aguas más profundas van aquellos que ya tienen una madurez y un crecimiento y un desempeño. Y en las aguas profundas, ahí es donde su Espíritu Santo nos revela qué cosas en mí, qué cosas en ti tienen que ser quitadas, tienen que ser sanadas, tienen que ser fortalecidos, qué cosas tienen que cambiar en las aguas profundas. Pero comienza con ese momento lejos, apartado, me encanta como dice acá, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No estamos predicando algo que Jesús no nos haya enseñado en la palabra. Si Él oraba, cuanto más tú y yo. Así que hoy estamos siendo animados y exhortados a cambiar nuestra postura si no es la que hoy la palabra nos refleja. Y el Señor siempre nos va a llevar a más. La oración es la llave. A través de la oración se abre la puerta que Dios pone delante de nosotros. He puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar, pero todo es a través de Él. Entonces, para ir cerrando, tenemos batalla, pero que ya la batalla no sea para resistir o defendernos, esto impartía el apóstol en la última reunión, sino que la batalla sea para conquistar lo que el enemigo tiene cautivo. Pueden ser áreas de nuestra vida, pueden ser esas almas que aún no han llegado a Él. Los tiempos se acortan. A veces es difícil transmitir esto, pero sabemos que estamos en tiempos, tenemos que discernir en qué tiempos estamos. Y los tiempos se acortan y es necesario que todos vayamos entendiendo que debemos cada día más meternos en Él y a su vez impartirle a otros que Jesús es real y que Jesús es el que pagó un precio para que seas libre, para que tengas vida eterna y que no hace acepción de personas y que podamos soltar ese mensaje con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestro testimonio. Pero hay algo, Jesús predicaba. Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. El ánimo del mensaje es que el Señor siempre es para edificación, siempre es para crecimiento. Así que si hoy la palabra de Dios te habló, si hoy la palabra de Dios trajo respuestas a tu vida, gloria a Él. Simplemente nos disponemos y dejamos que Dios obre y trate con aquellos que ha escogido y que nos ponemos en sus manos para que las vidas sean alcanzadas a través del mensaje, a través de su palabra, a través de la voluntad de Dios. Que la bondad de Dios sea derramada en tu vida y el conocimiento de Él crezca para que tú también crezcas en el Señor. Amén. Le damos gloria a Dios y le pedimos siempre que el Espíritu Santo siga obrando en ti y en mí. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje,
Gracias, Señor mío, por esa paciencia, esa perseverancia que tú tienes con nosotros. Gracias por tu misericordia y por tu gracia divina. Bendice, Señor mío, nuestras vidas. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, que hoy nuestra mente, nuestros pensamientos sean acallados, no en blanco, nunca nuestra mente en blanco, siempre en Cristo, siempre fortalecidos en su palabra, pero que hoy podamos, Señor mío, acallar todas esas voces, todos esos ruidos, todas esas emociones y sentimientos encontrados, que nuestra carne se sujete al Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, y resistamos al devorador que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el nombre de Jesús hemos entendido, Padre, que la batalla es real, es verdadera, pero hoy tomamos posición de conquista y no ya de defensa, Señor, sino que nosotros vamos a la conquista de aquello que tú quieres y ya conquistaste para nosotros, pero tú quieres entregárnoslo. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo sus vidas, bendigo a Cecilia, le damos gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta reunión, a Álvaro, a Carmen, a Agustín, a Camila, a Oscar, amén, y a todos aquellos que se van a sumar a través del canal de YouTube cuando escuchen el mensaje. Gracias por estar, quedamos a la orden cualquier necesidad y oración. Amén. Bendiciones.